alabando y glorificando su nombre maravilloso. Dios está acá con nosotros y hemos estado disfrutando de la adoración, de la alabanza, porque Él es el que habita en medio de la alabanza. Y cuando le alabamos sentimos su presencia, porque Él habita en medio de la adoración y de la alabanza. Doy gracias por poder estar acá con ustedes. Nos gozamos anoche. Los que estábamos aquí, ¿cuántos se gozaron? Nos gozamos. Aleluya. Y Dios, como siempre, nos habló y nos ministró. Y esta tarde Dios nos va a hablar y nos va a ministrar. Y Dios nuevamente tiene una palabra para cada uno de nosotros. Aleluya. Así que créale al Señor, no importando la necesidad que usted tenga. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Antes de comenzar, yo quiero decirle algo, hermano. Aleluya. Yo sigo las leyes sanitarias. Yo siempre ando con la máscara. Pero tengo algo que para predicar no puedo usar la máscara. Alabado sea el Señor. Me es difícil porque los espejuelos se me empañan y no puedo leer, no puedo nada. Entonces, aleluya, es lo único por lo cual yo voy a estar sin máscara mientras está el mensaje. Una vez yo baje de aquí o acabe de ministrar, nuevamente me pongo la máscara, porque hay que obedecer las leyes sanitarias, hay que seguir la obediencia a las leyes sanitarias. De que hay gente que dicen que esto del COVID no existe, pues no sé en qué planeta viven. El que diga que el COVID no existe, no sé de qué planeta viven, en qué lugar habitan, porque yo, en mi experiencia, puedo decirle que el COVID existe. Existe, hermano. Y que en el camino del año pasado, muchas personas han quedado atrás. No lograron hacerlo. Alabado sea el Señor. Por ejemplo, aquí mismo cerca, en Reno, Nevada, yo tengo un amigo que voy todos los años a su aniversario. Alabado sea el Señor. Iglesia Asamblea de Dios, el hermano Juan Pérez, se lo llevó el COVID. El hermano Juan Pérez se lo llevó el COVID. Alabado sea el Señor. Y allá en Los Ángeles, hermano, alabado sea el Señor, el hermano Jesús Martínez, pastor también, de una hermosa iglesia en Los Ángeles. Una característica que tiene esa iglesia, la juventud que tiene, muchos jóvenes. Y el hermano Jesús Martínez también se lo llevó el COVID. También se nos fue el hermano Jesús Martínez. Alabado sea el Señor. Aleluya. Entonces yo no sé en qué planeta vive una persona que puede decir que el COVID no existe. Alabado sea el Señor. Que no existe. El COVID sí existe. Alabado sea el Señor. Y yo te lo puedo contar por mi propia experiencia. Alabado sea el Señor. Mi yerno, el hijo del esposo de mi hija, 48 años se lo llevó el COVID. 48 años. Mi yerno se lo llevó el COVID. Entonces, el que me diga a mí que el COVID no existe, yo le digo que está mintiendo. Porque el COVID existe. Tengo una hija en el Evangelio, la hermana Lucía Moya, que tienen una hermosa iglesia en San Juan Capistrano. Eso es llegando a San Diego. Alabado sea el Señor. La hermana Lucía Moya se la llevó el COVID también. Se la llevó el COVID, la hermana Lucía Moya. Alabado sea el Señor.
otro hermano pastor que ahora estaba en Texas, Nestalí Guzmán, alabado sea el Señor, se lo llevó el COVID. Se lo llevó el COVID, hermano carnal en sangre del hermano David Guzmán. Se lo llevó el COVID. Alabado sea. ¿Y cómo decir que el COVID no existe, hermano? Aleluya. Y hablando de Centroamérica y de Sudamérica, hermano, aleluya, la semana pasada, el miércoles pasado, alabado sea el Señor, un oficial del movimiento misionero mundial muy querido, el hermano Carlito Guerra, aleluya, murió el miércoles pasado y el jueves lo enterraron. Se lo llevó el COVID a mi hermano Carlos Guerra. Hermano Carlos Guerra. Entonces, ¿quién me dice a mí que el COVID no existe? En Colombia, hermano, eso es tremendo como ha estado en Colombia el COVID. Un número grande de pastores, amigos míos, se lo llevó el COVID también. En Colombia, alabado sea el Señor. En la India, yo puedo testificar y puedo dar gracias a Dios, hermano, que las veces que he estado en la India, aleluya, tengo un pastor amigo mío donde yo me quedo allá en Bombay, alabado sea el Señor, le dio el COVID, lo entubaron, alabado sea el Señor, y milagrosamente, gracias a Dios, clamamos al Señor por él y salió del COVID y está en su casa. Gracias a Dios. Pero estuvo entubado, hermano. Él estuvo entubado, aleluya. Hermano Sam, de Bombay, India, a donde yo voy frecuentemente, a la India. Y África, hermano, ni contarle, hermano. África ni contarle. Y otros países, Europa, España, amigos míos, en España, en Italia, alabado sea el Señor. Entonces, ¿quién se atreve a decirme a mí que el COVID no existe? ¿Quién se atreve a decirme a mí que el COVID no existe? El que se atreva a decirme eso a mí, aleluya, yo se lo reputo, aleluya. Gracias a Dios, Dios nos ha guardado a nosotros. Tenemos que alabar a Dios soberano y Dios nos ha guardado a nosotros. Dios nos ha guardado a nosotros, pero nosotros sí tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Usted haga lo que le corresponde hacer a usted. Los especialistas, los que saben, dan las recomendaciones. Yo no sé de las cosas sanitarias, pero ellos sí saben. Entonces ellos dan la recomendación y usted sigue las reglas. Y Dios, aleluya, hace su parte. Usted hace la suya y Dios hace la parte que le corresponde. Aleluya. Le alabamos, hermano. ¿Cuánto le alaban, hermano? Por su amor, por su bondad y por su misericordia. Aleluya, porque es grande su misericordia. Yo no sé, ayer estaba ayudándome en la lectura una persona, no se encuentra ella, aleluya. A ver quién sabe buscar la Biblia, que tenga una buena voz, que el hermano le ponga el micrófono, le dé el micrófono, alabado sea el Señor. ¿Ella sabe buscarla? Ajá. Entonces ella va a buscar la cita y ella la va a leer por el micrófono, alabado sea el Señor, porque yo empiezo acá arriba y acabo allá abajo, alabado sea el Señor. Pero gracias a Dios, hermano, alabado sea el Señor. Tengo en mi mente la Biblia, aleluya, siempre hago mi bosquejito, pero no, el bosquejo lo dejo acá, alabado sea el Señor, y me bajo para abajo, aleluya. Y gracias a Dios que tenemos la palabra del Señor en la mente, es una bendición. Aleluya, apréndase la palabra de Dios, hermano. Llénense de la palabra de Dios, porque cuando llega el momento difícil, aleluya, lo único que lo va a defender es la palabra de Dios. Cuando llegue el momento duro y el momento difícil, lo único que lo puede defender es la palabra de Dios. A mí me dio malaria en África, la malaria de África. Me dio malaria en África. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y la malaria de África es muerte. Es muerte. Alabado sea el Señor. Y una sola cosa me ayudó. La ley africana.
La ley africana, escuchen, aleluya, ya voy a empezar. Pero la ley africana dice que una vez el doctor dice que tiene malaria, le tienen que poner el cajón al lado. El cajón al lado. Porque la malaria se contagia después que la persona muere. Entonces inmediatamente que la persona muere, tienen que ponerlo en el cajón y enterrarlo inmediatamente. Yo no había visto el cajón. La malaria, el sudor era un sudor que sudaba verde, la fiebre, en la condición que yo estaba, pero en una abrí los ojos y vi aquel cajón rústico de madera. No era un cajón como los que hay aquí en California, que hasta el muertito le ponen. Le ponen colchones a los muertos para que lo pasen bien. Aquella era madera rústica. Gloria a Dios. Y cuando yo vi ese cajón, le pregunté al pastor, y el pastor me dijo, hermano, es ley de África. Y si yo no le pongo el cajón, a mí me demandan. Yo tengo que ponerle el cajón. Yo le dije, pues ahora vamos con la palabra. Esa palabra que está en la mente y en el corazón, yo empecé a usarla. Y a usar la palabra. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo empiezo a citar la palabra. Lo único que me salvó a mí de malaria fue la palabra. La palabra de Dios. Y yo entro, la palabra tiene que atesorarla. La palabra tiene que quedarse acá en la mente. Y usted tiene que atesorarla para cuando llegue el momento que usted la necesite, usted se recuerde de esa palabra. Y la use y la emplee. Para su gloria y para su honra. Alabado sea el Señor. Yo usaba la palabra, citaba la palabra en la mente, alabado sea el Señor, y seguía haciéndolo, y seguía haciéndolo, y vino el Señor, y me tocó, y me sanó de malaria para la gloria de Dios. A su nombre. ¿Cuántos le alaban, hermano? Porque Dios es real, hermano. Servimos a un Dios real. Y así como les conté de muchos que han partido con el Señor, anoche le estaba contando de un lindo caso de un muchacho que tenemos, Michael Eliseo, aleluya, que también estaba entubado por el COVID y Dios lo levantó para su gloria y para su gloria. Porque Dios es grande, servimos a un Dios grande. A su nombre. La cita que voy a leer es Malaquías 4, verso 2. ¿Y cuántos tenemos la Biblia, hermano? A ver, ¿cuántos tenemos la Biblia? Levante la Biblia. Ajá, levante la Biblia. Malaquías 4, verso 2. El profeta Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Inmediatamente luego de Malaquías viene el Nuevo Testamento, viene entonces el Evangelio según San Mateo. Aleluya. Entonces Malaquías es el último capítulo del libro, capítulo 4, el verso 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Mas a vosotros,
los que creéis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Mas vosotros, los que creéis en su nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y esto yo le voy a poner como tema, alabanza al Señor, el nacimiento en medio de la crisis. El tema es el nacimiento en medio de la crisis. El tema es el nacimiento en medio de la crisis. ¿Cuál es el tema? El nacimiento en medio de la crisis. Que se oiga como una sola voz. El nacimiento en medio de la crisis. Vosotros, los que creéis mi nombre, nacerá el sol de su justicia y en sus alas traerá salvación. Y saltaréis como becerros de la manada. El nacimiento en medio de la crisis. El nacimiento en medio de la crisis. Ajá. Alabado sea el Señor. Hemos estado atravesando esta crisis del COVID. Alabado sea el Señor. Han estado pasando muchísimas cosas en esta crisis que hemos estado atravesando. Pero en medio de esta crisis, Dios ha hecho nacer muchas cosas. Y es importante darnos cuenta que en medio de la crisis Dios hace nacer muchas cosas. Y lo importante es que haya nacimiento en medio de la problemática. Que haya nacimiento en medio de la situación embarazosa. Alabado sea el Señor. En medio de la situación embarazosa. Aclara Malaquías. Mire por dónde se tira el profeta. En los últimos 2 versos del libro de Malaquías, que es el verso 5 y el verso 6. Cuando habla, nacerá el sol de justicia. Cuando está diciendo, en sus alas traerá salvación y nacerá el sol de justicia, acaba la profecía mencionando algo en el verso 5. Me lo va a leer la hermana, el verso 5. He aquí, Dios envió el profeta Elías. Oiga, he aquí yo envío el profeta Elías. Mire cómo está acabando. He aquí yo envío el profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Ese profeta Elías que vuelve a enviar el Señor, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Sí. Y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, yo voy a enviar al profeta Elías. Y ese profeta Elías, alabado sea el Señor, va a hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Alabado sea el Señor. ¿De quién estaba hablando Malaquías? Vamos a ver de quién está hablando Malaquías. Vamos a ir a Lucas capítulo 1, verso 17. En Lucas capítulo 1, en lo que la hermana no encuentra, Lucas capítulo 1, está el sacerdote Zacarías. Y el sacerdote Zacarías está haciendo el sacrificio delante del altar de Dios. Y mientras él estaba haciendo el sacrificio, se le presenta el ángel del Señor al sacerdote Zacarías. Entonces el ángel del Señor le dice al sacerdote Zacarías de que él, aleluya, iba a tener en su esposa, aleluya, un hijo. Y que él había pedido un hijo. Alabado sea el Señor. Que Zacarías había pedido un hijo y Dios le iba a dar ese hijo, alabado sea el Señor, que había pedido Zacarías. Pero da unos detalles el ángel da unos detalles en el verso 17. Oiga lo que dice el verso. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Mira lo que dice, que ese niño que va a tener Elizabeth iba a venir con el espíritu y el poder de Elías. Ese niño iba a ser la profecía de Malaquías, que Malaquías había dicho: yo envío
al profeta Elías. Entonces ese niño que iba a tener Elizabeth y Zacarías iba a venir con el espíritu y el poder de Elías. Siga leyendo. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Exactamente lo que dijo Malaquías en su profecía. Elías va a venir para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Sigue. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Voy a mandar al profeta Elías. Ese hijo, le está diciendo el ángel, ese hijo va a ser el profeta Elías. Alabado sea el Señor. ¿Dónde nació ese niño? Alabado sea. Ese niño nació en una crisis. En una crisis. Por eso que el tema es el nacimiento en medio de la crisis. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Alabado sea el Señor. Ese niño nació. Le voy a decir en qué crisis nació. Le voy a decir en qué crisis nació. Alabado sea el Señor. Se habla el silencio de Israel. ¿Alguno aquí, de los que estamos aquí, sabe lo que es el silencio de Israel? ¿Nadie sabe? ¿Nadie? No me digan que nadie sabe lo que es el silencio de Israel. No, dicen que no. Pero Cintrón sabe. A mí me llama la atención que Cintrón no sepa cuál es el silencio de Israel. Aleluya. Gloria a Dios. A ver, ¿cuál es el silencio de Israel, Cintrón? 400 años de silencio. Malaquías fue el último profeta. Y después de Malaquías no hubo palabra profética, silencio. No hubo palabra profética por 400 años. ¿Quién fue el que rompió el silencio? El que rompió el silencio fue el niño que le profetizó el ángel a Zacarías. Juan Bautista rompió el silencio de 400 años. O sea que Juan Bautista vino, hermano, alabado sea el Señor, aleluya, dentro de la crisis. Porque todavía estaba el silencio, porque él fue el que rompió el silencio, alabado sea el Señor. Entonces Juan Bautista nace el nacimiento en medio de la crisis. Juan Bautista nació en medio de la crisis. Por eso es que en medio de esta crisis, aleluya, yo creo que no hay una crisis más grande que la ausencia de la palabra. Cuando hay ausencia de la palabra, cuando tú no tienes interés por la palabra, cuando tú no amas la palabra de Dios es lo único que te puede ayudar en el camino de la vida. Tú tienes que amar la palabra. La ausencia de la palabra. ¿Qué provoca la ausencia de la palabra? Te voy a decir lo que provoca la ausencia de la palabra. La ausencia de la palabra lo vemos en 1 Samuel, en el capítulo 3. Alabado sea el Señor, que dice, alabado sea el Señor, que en aquellos días no había visión con frecuencia y la palabra de Dios escaseaba. Tremenda crisis, hermano. Dios nos llama en medio de la crisis a un niño que se llamó Samuel. En medio de la crisis, ¿cuál era la crisis, hermano? La crisis era que no hay visión y la palabra escaseaba. El sacerdote era ciego, físicamente el sumo sacerdote Elí era ciego. Los hijos del sacerdote se prostituían, había pecado, había corrupción, alabado sea el nombre del Señor. Entonces estaban en plena crisis. Y toda esa crisis vino porque no había visión y la palabra escaseaba. Entonces la ausencia de la palabra crea crisis. Entonces acá, hermano, son 400 años de silencio, 400 años de crisis, pero en medio de esos 400 años, aleluya, nació el sol de
justicia. En medio de eso, aleluya, en medio de toda esa crisis, hubo nacimiento para la gloria de Dios. A su nombre. Entonces vamos a ver los pasos. Alabado sea el Señor. Vamos a ver los pasos. Aleluya. ¿Cómo es que puede haber nacimiento en medio de la crisis? Ajá. Vamos a ver. ¿Cómo es que se logra eso? ¿Cómo en medio del COVID y en medio de toda esta amenaza que tenemos? Aleluya. Y en medio de la ausencia de la palabra y en medio de la crisis que haya, aleluya, puede haber un rayo de esperanza, puede haber un sol. Puede haber un sol en medio de las tinieblas y en medio de la oscuridad. Alabado sea el Señor. ¿Cómo es que se puede lograr eso? Alabado sea el Señor. Vamos a volver a Lucas. Estamos en Lucas, aleluya. Capítulo 1 de Lucas. Vamos a leer el verso 8. El verso 8. Aleluya. Empezar en el verso 8. En el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Vamos a comenzar el verso. Ahí es cuando el ángel empieza a hablarle a Zacarías. Aleluya. Léame, hermana. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Zacarías ejercía el sacrificio según el orden de su clase. Estaba en el altar de Dios ejerciendo el sacrificio. Lea el otro verso, el 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entonces, conforme a la costumbre, le tocó en suerte ¿ofrecer qué? El incienso. Zacarías está ofreciendo el incienso. Lea el otro verso, el 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera. ¿La multitud estaba dónde? Afuera. La multitud no podía entrar adentro. La multitud estaba afuera. ¿Pero qué hacía la multitud? Orando a la hora del incienso. La multitud oraba a la hora del incienso. Entonces Zacarías está adentro. Incienso es una planta. Y esa planta, alabado sea el Señor, cuando se quema, trae un aroma, perfume. Quemar incienso, hermano, era una planta, la planta de incienso, que traía perfume. Y ese incienso subía a la presencia de Dios. Entonces el sacerdote está dentro quemando incienso. Pero el pueblo está afuera orando a la hora del incienso. ¿Cuál es ese incienso? El último libro de la Biblia es Apocalipsis, el capítulo 5, el verso 8. Ahorita volvemos a Lucas. Quédese ahí, porque vamos a seguir en Lucas. Pero capítulo 5 de Apocalipsis, verso 8. Oiga lo que dice. ¿Me lo puede leer? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Siga. Todos tenían arpas y copas de oro. Ahí está el punto. Y arpas y copas de oro. Siga. Llenas de incienso. Llenas de incienso. Siga. Que son las oraciones de los santos. El incienso es las oraciones de los santos. Entonces, aleluya, ¿qué hacía Zacarías adentro? Quemando incienso. ¿Qué hacía el pueblo afuera? Orando. Entonces los dos estaban haciendo ¿qué? Lo mismo. Los dos, porque quemar incienso es las oraciones de los santos. Entonces Zacarías estaba quemando en la oración de los santos y el pueblo está orando. ¿Cómo yo venzo en la crisis? El primer paso para vencer en medio de la crisis es orar.
ausencia de la palabra, puede venir el COVID, puede venir la enfermedad, puede venir cáncer, puede venir lo que venga, alabado sea el Señor, pero lo que te da la victoria en medio de la crisis es la oración, quemar incienso. La oración no trabaja sola. La oración tiene pierna. La oración camina. La oración camina. La oración tiene pierna. ¿Cuál es la acción de la oración? Vamos a ver cuál es la acción de la oración. Aleluya. La acción de la oración es fe, creerle a Dios. El que a Dios se acerca tiene que creer que Él existe. Si tú vas a orar y te vas a acercar a Dios en oración, tú tienes que creerle. Porque ¿cómo tú vas a pedir algo y no creer lo que estás pidiendo? Léame en el capítulo 1 de Lucas, volviendo al capítulo 1 de Lucas, léame lo que le dijo el ángel en el verso 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Mira lo que dice, tu oración ha sido oída. Siga. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Mira lo que le dice. Lo que le está diciendo clarito, ahí bien clarito, es que él estaba orando por un hijo. Y el ángel le dice: tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te va a dar a luz un hijo y se va a llamar Juan. Alabado sea el Señor. Entonces, aleluya, él oraba para que Dios le diera el hijo. Ahora el ángel le dice que le va a dar el hijo. Cuando el ángel le dice que le va a dar el hijo, alabado sea el Señor, léame el verso 7. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Siga. Y ambos eran ya de edad avanzada. El término del doctor Lucas. Edad avanzada. No tenían hijos porque ella era estéril y ambos eran de edad avanzada. Lucas usa ese término, edad avanzada, varias veces, tanto en los Hechos como en Lucas. Edad avanzada. Vuelve a repetirlo Lucas en el verso 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Vuelve otra vez de edad avanzada. Le estaba, ahora es pregunta con signo de interrogación. ¿En qué conoceré yo esto? O sea que le está cuestionando. En que yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Entonces, ¿el qué tiene? Duda. ¿Cómo? Duda. ¡Duda! Ya le dije que la oración es acompañada por la fe. Cuando dice: ¿en qué conoceré yo esto? Estaba orando para que Dios le diera un hijo. Tu oración ha sido oída. Está orando, pero ahora que dice que le va a dar el hijo, ahora calcula. Yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. El doctor Lucas nos da una idea lo que quiere decir él con edad avanzada. Yo quiero que pase la joven al capítulo 2, ahí mismo en Lucas, y el verso 36. Vamos a ver lo que quiere decir el doctor con edad avanzada. 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. De edad muy avanzada. Esta Ana era de edad, vuelve a decir el doctor Lucas, que era de edad muy avanzada. Siga leyendo. Pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Siga. Y era viuda hacía 84 años. Siga. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ajá. Vamos a sumar.
Vamos a sumar. Era viuda 84 años. Y vivió con el marido 7 años. 84 más 7, ¿cuánto es? 91. ¿Cuánto? 91. 91. Yo le voy a poner qué edad tenía cuando se casó. Si yo le pongo que tenía 20, le voy a poner mucha edad. Yo le voy a poner lo mínimo para que no tenga tantos años. Le voy a poner que se casó a los 15. 91 más 15, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 91 más 15? 106. No. 106. 106. ¿Qué quería decir el doctor con edad avanzada? El doctor quiere decir con edad avanzada que ya era más de 100. O sea, que Ana ya estaba en los 100, Elizabeth ya estaba en los 100. Cuando Elizabeth, hermano, era muchacha joven, era matriz seca, nunca pudo tener hijos. Ahora ya no tenía la costumbre de mujer, no tenía la regla ni el periodo de mujer, porque ya estaba en los 100. Y por eso dice, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Pues yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Entonces él está, ¿qué? Dudando. Y la oración tiene que acompañarlo la fe. Y la fe es sustancia de lo que no se ve. Aunque tú veas lo que veas, tú tienes que creerle a Dios. Aunque el esposo está rebelde, aunque el hijo está renuente, tú tienes que creer que Dios te ha dicho: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú en tu casa. Aunque haya cáncer terminal y el doctor ha dicho que está desahuciado, tú tienes que creer, aleluya, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es fe. La fe no ve, la fe no tiene vista. Sustancia de lo que no se ve. La fe no ve, la fe no oye, la fe no toca, no palpa. No lo toco con las manos, no lo escucho con los oídos, no lo veo con los ojos, pero creo. En la fe yo no puedo estar calculando y poniendo números. En la fe yo no puedo decir, es de edad avanzada, ya es de 100. La fe no es número, hermano. La fe no es número. Y hay un par de gente que se pasan, son tremenda calculadora. Todo lo calculan, ahí está Marta, hermano. Ya es de 4 días calculando inmediatamente. Ya su cuerpo está en estado de descomposición. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Usted no puede estar calculando con números, y que sí, lo que tiene que hacer es creerle a Dios. A su nombre. Como él estaba, alabado sea el Señor. ¿Cómo será esto? Pues yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Cómo será esto? Como él estaba, no tenía fe, alabado sea el Señor. Aleluya, estaba calculando. Mira lo que dice el verso 20. Ahí mismo, volvamos al capítulo 1. Verso 20, capítulo 1, volvamos. Ajá, capítulo 1. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Quedarás mudo y no podrás hablar ahora. ¿Por qué iba a quedar mudo? Siga.
hasta el día en que esto se haga. Hasta el día que esto se cumpla, hasta que venga el niño. Siga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Vas a quedar mudo porque no creíste, porque andas sacando números y andas calculando y vas a quedar mudo hasta el día que se cumpla esta palabra. Pues eso fue. En el momento quedó mudo Zacarías. En el instante quedó mudo. Pero llega el día que se cumplió la palabra. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y se cumple la palabra. Y cuando se cumplió la palabra, mire el verso 62. Lo que dice 62. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. El niño nació y le están preguntando al padre por señas. ¿Cómo le vas a llamar? ¿Cuál es el nombre que le vas a poner? Porque como él no habla, ¿cuál es el nombre? ¿Cómo le vas a...? Siga el otro. Y pidiendo una tablilla, Pidió una tablilla porque no puede hablar, pidió una tablilla. escribió diciendo Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Y todos se maravillaron. Escribe en la tablilla, Juan es su nombre. Entonces cuando escribió, aleluya, en la tablilla, mire lo que pasó en el otro verso. Al momento fue abierta su boca. En la expresión que usa Lucas, al momento, en el instante, fue abierta su boca. ¿Y qué pasó? Y suelta su lengua. Suelta su lengua. Siga. Y habló bendiciendo a Dios. Y habló bendiciendo a Dios. Se soltó la lengua, se abrió la boca y empezó a amar. Y empezó a glorificar a Dios. Ay, la llama, entonces, para que haya nacimiento en medio de la crisis, tiene que haber, número 1, oración. Y número 2, fe. ¿Oración y qué? Usted tiene que creerle a Dios. Para que haya nacimiento en medio de la crisis, usted tiene que creerle a Dios. Entonces, cuando usted tiene fe y usted le cree a Dios, aleluya, usted ve la gloria de Dios. Aún ahí en el COVID, aún ahí en la dificultad, aún ahí en el problema, alabado sea el Señor, usted ve la gloria de Dios. Aleluya. Cuando hay fe y cuando hay oración. Hay otro punto que vamos a ver en Lucas 1. Hay otro punto y vamos a mirarlo. Alabado sea el Señor. Vamos a leer el verso 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Mira, la pregunta es muy parecida a la pregunta de Zacarías. O sea que el ángel le dice que María iba a tener un hijo. Iba a concebir y iba a tener un hijo. Y así como Zacarías dijo, ¿cómo será esto? Pues soy viejo y mi mujer de edad avanzada. A María también dice la pregunta, ¿en qué conoceré esto? Que voy a tener un hijo. Siga. Pues no conozco varón. No conozco varón. Ella era virgen. No había tenido intimidad con ningún hombre. No conocía varón. ¿Cómo que yo voy a tener un hijo? Hasta Isaías lo llamaron loco. ¿Cuál era la profecía de Isaías? Una virgen concebirá y tendrá a luz un hijo. ¿Por qué le llamaron loco? Porque si tiene a luz un hijo, no es virgen. ¿Y cómo va a tener el hijo y va a quedar virgen?
Esto no tiene lógica, no tiene razón. De que tenga el hijo y que una virgen. A su nombre. La misma María, no conozco, ¿cómo será esto? No conozco varón. Mi mujer es de edad, no conozco varón, alabado sea el Señor, y no he tenido intimidad con varón como esto de que voy a tener un hijo. Alabado sea el Señor. Le dice el ángel a María el testimonio de lo que estaba sucediendo. María está en la ciudad y en la montaña estaba sucediendo un milagro. Y así como yo estoy trabajando allá en el monte, así yo voy a estar trabajando en ti. ¿Cuál era el milagro que estaba sucediendo en el monte? Aleluya. Mire la pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, alabado sea el Señor. Le dice el ángel cómo iba a ser, que iba a suceder eso. El 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La criatura que va a nacer será llamada Hijo del Altísimo. Tú vas a tener un hijo, no, aunque no conoces varón, lo vas a tener por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo hay nacimiento en medio de la crisis? Oración, fe y Espíritu Santo. Número 1, oración. Número 2, fe. Y número 3, Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo sobre ti, hay nacimiento en medio de la crisis. Cuando viene el Espíritu Santo y tú eres lleno del Espíritu Santo, hay nacimiento en medio de la crisis. Vamos a Señor. Entonces le dijo que eso iba a ser por el Espíritu Santo. Ya son 3 pasos: oración, fe y Espíritu Santo. Lea el 36. Léame el 36. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Ahí le está dando lo que está sucediendo en el monte, la señal. Mira, tu parienta Elizabeth. O sea, Elizabeth era parienta de María. Eran familia. He aquí, para que tú te des cuenta que yo lo voy a hacer en ti, porque allá en la montaña yo estoy haciendo algo con tu parienta Elizabeth. He aquí tu parienta Elizabeth. Siga. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella. En su vejez, y lleva 6 meses de embarazo. Sigue. La que llamaban estéril. ¿Cómo la llamaban? Estéril. La estéril, que no podía tener hijo. Aleluya. Está embarazada y tiene 6 meses de embarazo. Vete allá para que te des cuenta lo que yo estoy haciendo. Vete allá para que te des cuenta que como yo estoy trabajando allá en la montaña, yo voy a trabajar también allá contigo. A su nombre. Aleluya. Entonces, ¿en qué verso se quedó, hermano? 36, ¿verdad? Aleluya. El 37 es clave ese verso, hermano. Porque nada hay imposible para Dios. El verso 37, capítulo 1 de Lucas, verso 37, porque nada es imposible para Dios. Qué bueno que lo citemos como una sola voz. Porque nada es imposible para Dios, dígalo. Otra vez. Otra vez. Te ofrenda el aplauso a Dios. Imposible
En medio de la crisis puede haber nacimiento. Alabanza al Señor. Aleluya, aleluya. Pero si oras y tienes fe y te llena del Espíritu Santo, aleluya, y la manda a María, vete allá a la montaña, date cuenta de lo que está pasando allá. Lo que está pasando allá. Y la mandó para allá. Y cuando ella llega, María llega frente a Elizabeth. Léame el 41, el verso 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, María la saludó. Y Elizabeth oyó la salutación de María. Mire lo que pasó. la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. No solamente le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Además de decirle eso a María, la criatura en el saludo, Juan Bautista saltó en el vientre. Aleluya. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y esto de que la criatura saltó en el vientre, le voy a explicar esto el mismo ángel se lo dice a Zacarías. Esto le da la claridad. Pase el verso 15, en ese capítulo 1, el verso 15. Aleluya. Mira lo que dice el ángel. Porque será grande delante de Dios. Juan Bautista será grande, siga, delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Siga. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Entonces eso de que la criatura saltó, alabado sea el Señor, aleluya. Mientras el bebé, no es que se movió, se le movió el bebé, mira, se está moviendo. Es que la criatura recibió Espíritu Santo. La criatura fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth fue llena del Espíritu. Usted no sabe que el doctor Lucas usa también ese término lleno. Lleno. Pedro usa otro término, lo agarra de Joel. Derramaré de mi espíritu. Pedro adoptó el término derramar. Derramar es por fuera. Cuando tú derramas agua, la derramas por fuera. Pero ese fue el término que adoptó Pedro. Pero Lucas adoptó el término lleno. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. La criatura fue llena del Espíritu Santo. En Lucas 4 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús fue lleno del Espíritu Santo para ser llevado por el Espíritu al desierto. Lleno del Espíritu. Dice Lucas 4:1 que Jesús fue lleno, aleluya, del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. En Hechos dice Lucas, derramaré de mi espíritu sobre toda, en Hechos dice, alabado sea el Señor, Hechos de los Apóstoles, aleluya, y recibiréis, no, vamos a, el verso 2 es, aleluya, quiero ver de los Hechos, verso 2, quiero ver, aleluya, de repente, me vino a la mente, ya no lo tengo que leer, de repente vino del cielo un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Lucas dice que llenó toda la casa, es que no quedó espacio vacío, que toda la casa fue llena. Aleluya. Y sigue diciendo ahí en Hechos 2, el verso 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo.
aleluya, cuando habla del cambio del nombre de Saulo, aleluya, Saulo, quien es Pablo, lleno del Espíritu Santo, se enfrentó al mago. Pablo, quien es Saulo, quien es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Eso está por el capítulo 13 de los Hechos. Aleluya. O sea, que Lucas usa lleno del Espíritu Santo. Y lleno es que todo, no hay espacio que esté vacío. Todas las áreas de tu vida tienen que estar llenas del Espíritu Santo. No puede quedar espacio vacío. A su nombre. Entonces, aleluya, el nacimiento en medio de la crisis. Número 1, alabado sea el Señor, oración. Número 2, ¿qué? Fe. Y número 3, Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, aleluya, vamos a ir a Mateo, capítulo 2. Aleluya. Y vamos a ver ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2. Alabado sea el Señor. Lo vamos a buscar. La hermana está buscando. Le voy a explicar, hermano. Acá le voy a explicar la crisis. Mire la crisis. Allá hablamos el silencio de Israel, era la crisis. El silencio de Israel. Acá está otra crisis. Mire la crisis de acá. Alabado sea el Señor. Acá está. Alabado sea el Señor. Lea el verso 16 de ese capítulo 2. Ahí se ve la crisis. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea, que Herodes llamó a los magos en secreto, sacó la edad del niño. Él calculó, Herodes, y él, conforme al tiempo que había inquirido de los magos, conforme al tiempo. Ustedes vinieron de Oriente, no andaban en un Cadillac, andaban en ¿qué? Camellos. ¿Cuántos se echaron de Oriente? Allá en Oriente vieron la estrella que le dijo que había nacido. ¿Cuántos se echaron, alabado sea el Señor, de Oriente a Jerusalén? Y él calcula qué edad más o menos tiene el niño. Desde allá, desde el viaje de Oriente. Y el cálculo era que el niño tenía aproximadamente año 6 meses, año y medio. Y manda a matar a los niños menores de 2 años. Según el tiempo que había adquirido de los magos. Mandó a matar a los niños menores de 2 años. Entonces lo que había ahí era una matanza. En medio de esa matanza, alabado sea el Señor, Dios hace nacimiento en medio de la crisis. En medio de la muerte, en medio del COVID, en medio de la enfermedad, en medio del problema. Hay nacimiento en medio de la crisis. Hay esperanza, hermano. Hay esperanza para que tú salgas adelante y te superes. No importa que Herodes te quiera quitar la vida. Alabado sea el Señor. ¿Cómo se logra esto? Vamos a ver cómo es que se logra. Alabado sea el Señor. El verso 8 de ese capítulo 2 de Mateo. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando le halláis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Mira lo que dice que él va a ¿qué? Adorarlo. ¿Herodes iba a adorarlo? Herodes quería matarlo. Pero si le dice que quiere matarlo, no saca información de los magos. Entonces dice, se puso una máscara de adorador. Una máscara de adorador.
Pero entonces allá los magos encontraron al niño y mira el verso, léame el 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, y regresaron a su tierra por otro camino. Ahí hay una sola palabra en ese verso 12. Revelación. Aleluya. ¿La palabra es qué? Revelación. Para que haya nacimiento en medio de la crisis tiene que haber revelación. Dios le quitó la máscara a Herodes y le reveló a los magos que las intenciones de Herodes no eran buenas. En todas estas crisis que les he mencionado ha habido este punto principal: revelación. Zacarías, el ángel se le reveló. María, el ángel se le reveló. Los pastores oían coros de ángeles. Todo eso es revelación. Los magos tuvieron revelación. Ajá. En sueños que no volvieran a Herodes. Revelación. José, el esposo de María, tuvo revelación de ángeles. Ahora leyó el 12, vamos a leer el 13. Después que partieron ellos, Después que partieron los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. tiene sueño y revelación. Levántate y vete a Egipto. Esconde al niño, permanece en Egipto hasta que yo te diga. Porque no le busca al niño para matarlo. Hasta que yo te diga. O sea, que el denominado de revelación estuvo. Si no hubiera habido revelación, Herodes mata al niño. Pero como hubo revelación, Herodes no pudo matar al niño. Así de sencillo, revelación. Permanece hasta que yo te diga, aleluya, en Egipto, porque Herodes busca al niño para matarlo. ¿Cuándo fue que le dijo? Pasemos ahí mismo al verso 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Otra vez aparece en sueño, después de muerto Herodes, en sueño a José, otra vez revelación, hasta que yo te diga, siga. Diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Levántate y vuélvete de aquí de Egipto, vuélvete a Israel, porque ya murió el que procuraba la muerte del niño. Él se levantó, alabado sea el Señor, y fue a Israel, alabado sea el Señor, y todo eso, aleluya, fue por revelación. Entonces tiene que haber revelación, porque si no hay revelación, Herodes mata al niño. Satanás quiere matarnos. Satanás quiere matar la obra de Dios. Pero entonces tiene que haber la revelación. Y al haber la revelación, hermano, aleluya, no hay diablo, hay nacimiento en medio de la crisis. Hay nacimiento. Entonces, para que haya nacimiento, número 1, oración. Número 2, fe. Número 3, Espíritu Santo. Y número 4, revelación. Y cuando hay eso, no importa la crisis que tú estés atravesando, aleluya, hay nacimiento en medio de la crisis. Y vemos la gloria de Dios. Alabamos a Dios. ¿Cuánto le alaban, hermano?
aquí, alabado sea el Señor, aleluya. El hermanito acá, el hermano Eric, a mí me llama la atención algo del hermano, que él comenzó el grupo de la iglesia en medio de esta crisis del pueblo. O sea, que este grupito que está reuniéndose aquí comenzaron en el 2020 en la crisis. Nació una iglesia en la crisis. Podrá haber gente, hermano, alabado sea el Señor. A mí me entristece, alabado sea el Señor, que se abra una barra, un salón de baile, y eso me da tristeza. Pero que se abra una iglesia no me da tristeza. Y lo más triste, hermano, es, alabado sea el Señor, que a veces, alabado sea el Señor, se abre una iglesia, aleluya, y hay gente, alabado sea el Señor, rebelde y en contra de que se abre una iglesia. Hay que alabar a Dios, hermano. Sacramento no necesita una iglesia más. Sacramento necesita cientos y cientos de iglesias. Que se abra una iglesia. Que todo, que nazca el sol de justicia. Y que en sus alas traiga salvación. Aleluya. Y mire cómo acaba Malaquías. Saltaréis como becerra de manada. Y Juan, la criatura, saltaba en el vientre. Aleluya. Cuando hay nacimiento en medio de la crisis, alabado sea el Señor, saltamos, brincamos, alabamos a Dios, glorificamos su nombre. Fuerte, nos den un aplauso para Cristo. Gracias, gracias, gracias. Yo me gozo acá, tenemos a la hermana Lidia Esther. Alabado Señor. Si el papá de ella estuviera aquí, estuviera corriendo por toda la iglesia. ¿Cuántos conocieron a Elías aquí? ¿Cuántos conocieron a Elías? La hermana conoció a Elías. Alabado Señor. Y Elías, usted lo vio dando su carrerita. En Los Ángeles lo vio dando su carrerita. ¿Por qué? Porque, aleluya. Oiga, hermano, aleluya. Tiene que haber ese espíritu, hermano. Tiene que haber gente que salten como becerro de manada. Que sean llenos del Espíritu Santo. Que la gloria de Dios venga sobre nosotros. Nacerá. Esa profecía es profecía bíblica de Cristo. No es tanto de Juan Bautista, porque dice en sus alas traerá salvación. Alabado sea el Señor. Y el que trajo salvación fue Cristo. Aleluya. Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saltaréis y brincaréis como becerra manada. Y tú y yo saltamos y brincamos porque Dios nos ha salvado por Cristo.
nacimiento. Nacimiento en medio de la crisis. Nacerá el sol de justicia. En sus alas traerá salvación. Saltaréis y brincaréis como becerros de la manada. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Aleluya. Yo estoy llamando a mi pueblo, yo estoy llamando a mi pueblo, yo quiero hacer nacer, hacer resucitar cosas que han muerto, que tienen que resucitar la fe. Resucitar la fe en mi pueblo. Resucitar la fe en mi pueblo. Ay, Sanda, Laya, Hama, Mama, Saya. La fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Yo quiero resucitar la fe. Yo quiero resucitar la fe. Resucitar la fe en la iglesia. En medio de la crisis. Resucitar nacimiento en medio de la crisis. Ay, amamanda, la ya jala, la mama sala. Ay, ya la canda, la ya jala, la